El 23 de marzo de 1958, un equipo arqueológico que trabajaba en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, descubrió una cámara funeraria. Este hallazgo cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la historia antigua y los orígenes humanos. La cámara estaba a gran profundidad, a casi 24 metros bajo la superficie. Estaba excavada en la roca madre con una precisión que parecía imposible para la supuesta época de su construcción. Dentro, el equipo encontró 6 cuerpos en un notable estado de conservación. Sin embargo, estos no eran restos humanos normales. El doctor Samuel Berkowitz, el arqueólogo principal, registró en sus notas de campo que lo que encontraron era anatómicamente imposible. Lo describió como una pesadilla hecha carne, algo que violaba todos los principios de la biología y la evolución que él conocía. A las 48 horas del descubrimiento, fuerzas militares israelíes llegaron al lugar. La excavación fue clausurada. Todos los materiales, incluyendo los cuerpos, fueron confiscados. El doctor Berkowitz y todo su equipo fueron detenidos durante 3 días para ser interrogados. Se les obligó a firmar documentos que clasificaban todo lo que habían presenciado bajo protocolos de seguridad nacional. El sitio de la excavación fue rellenado con hormigón. Los registros oficiales afirman que no se encontró nada significativo en ese lugar. Pero el doctor Berkowitz guardó una copia secreta de sus notas de campo. Antes de su muerte en 1987, se las entregó a un colega. Le instruyó que las publicara si algo le sucedía. Esas notas han estado circulando discretamente en círculos académicos durante décadas. Fueron desestimadas como fantasías de un hombre mayor o quizás como evidencia de un colapso mental. Pero he obtenido esas notas. También he conseguido pruebas que corroboran los hechos de otras fuentes. Esto confirma cada detalle inquietante de lo que Berkowitz registró. Si están listos para confrontar pruebas que desafían todo lo que les han enseñado sobre la historia antigua, sobre los orígenes humanos y sobre la verdadera naturaleza de los seres descritos en los textos antiguos como los Nefilim, entonces necesito que hagan algo ahora mismo. Suscríbanse a este canal. Presionen el botón de me gusta. Compartan este video con personas que estén preparadas para cuestionar la versión edulcorada de la historia que todos hemos recibido. Más, porque lo que estoy a punto de revelar no es una mitología cómoda sobre gigantes en la antigüedad. Esto trata sobre algo mucho más inquietante. Habla de experimentos genéticos que violaron la ley natural. Trata sobre seres que nunca debieron haber sido creados. Y también sobre la evidencia de que estas entidades no desaparecieron en las inundaciones antiguas. Han persistido en formas que solo ahora comenzamos a reconocer. La interpretación estándar de los Nefilim proviene principalmente del capítulo 6, versículo 4 del Génesis. Este los describe como descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los caracteriza como hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. La mayoría de los eruditos bíblicos y la cultura popular han interpretado esto como una descripción de gigantes. Se los ve como humanos inusualmente altos con gran fuerza. Afirmaciones arqueológicas de esqueletos gigantes han circulado durante más de un siglo. Se han reportado historias de restos de 7, 9 o incluso 12 pies de altura. Estos, supuestamente, fueron descubiertos y luego desaparecieron misteriosamente. Estas historias han sido en gran medida desacreditadas o explicadas. Se las considera engaños o identificaciones erróneas de restos humanos normales. Y la arqueología dominante tiene razón en ser escéptica. Es correcta su postura ante estas afirmaciones de esqueletos gigantes. Esto se debe a que están buscando lo equivocado.
Los Nephilim no eran gigantes, eran algo mucho más extraño y mucho más aterrador. Las notas del Dr. Berkowitz describen los cuerpos encontrados en esa cámara del desierto de Judea con precisión técnica. Los esqueletos no eran anormalmente grandes. Su tamaño oscilaba entre 5 pies y 9 pulgadas y 6 pies y 3 pulgadas. Esto está bien dentro de la variación normal de la altura humana. Pero su anatomía era incorrecta de maneras que Berkowitz tuvo dificultades para articular. Los cráneos tenían forma humana. Sin embargo, su capacidad craneal era aproximadamente un 30% mayor que la de los humanos normales. Las cuencas de los ojos estaban posicionadas de manera diferente. Estaban anguladas de formas que sugerían una visión con mucha mayor percepción de profundidad. Posiblemente también percibían longitudes de onda fuera del espectro visible humano normal. La estructura de la mandíbula incluía conjuntos adicionales de dientes, no en el sentido de tener más molares, sino lo que Berkowitz describió como una dentición duplicada. Esto era un conjunto extra completo de dientes detrás del conjunto normal. Era similar a lo que se ve en ciertos peces depredadores. Pero la estructura esquelética debajo del cráneo era aún más inquietante. Las columnas vertebrales mostraban vértebras adicionales. Esto otorgaba a estos seres mayor flexibilidad y alcance que a los humanos normales. Las cajas torácicas estaban estructuradas de manera diferente. Tenían huesos que parecían entrelazarse de formas que proporcionarían mucha mayor protección a los órganos internos. También permitían una capacidad pulmonar que superaba las normas humanas por márgenes significativos. Las extremidades mostraban evidencia de puntos de unión muscular. Estos habrían sostenido una musculatura mucho más densa que la de los humanos normales. Esto proporcionaba una fuerza que Berkowitz estimó que sería varias veces mayor que la de los atletas olímpicos humanos. Lo más perturbador eran las manos. Cada mano tenía 6 dedos. Esto no era una anomalía genética como la polidactilia en humanos, era una característica diseñada. Cada dedo estaba completamente articulado y funcional. Los huesos de los dedos mostraban evidencia de extraordinaria destreza y fuerza. El análisis de ADN, realizado antes de la confiscación de los materiales, reveló algo. Los investigadores inicialmente pensaron que debía ser un error de contaminación. El material genético era parcialmente humano. Mostraba claros marcadores de ascendencia Homo sapiens, pero también contenía secuencias que no coincidían con ningún organismo conocido en la base de datos biológica de la Tierra. Las notas del Dr. Berkowitz contienen una sección donde claramente le costaba describir lo que habían encontrado. Él escribió que no eran humanos con defectos de nacimiento. Tampoco eran humanos con condiciones genéticas inusuales. Ni siquiera eran mutaciones del genoma humano, tal como él lo entendía. Parecían ser organismos diseñados intencionalmente. Combinaban material genético humano con algo más, algo que no debería existir en la naturaleza. Berkowitz concluyó que, si no fuera por el contexto, diría que habían encontrado evidencia de ingeniería genética. Esta ingeniería fue realizada hace miles de años. Había combinado ADN humano con material genético no terrestre. Esto había creado seres híbridos optimizados para propósitos que él no podía comprender. La datación por carbono de los restos y el material circundante sugirió que tenían aproximadamente 3.500 años de antigüedad. Esto los sitúa en la edad del bronce tardío. Pero la sofisticación implícita en su diseño anatómico sugería un conocimiento de genética e ingeniería biológica. La humanidad no lograría ese nivel hasta finales del siglo XX. ¿Cómo pudieron existir seres con este nivel de modificación biológica en la antigüedad?
La única respuesta que tiene sentido es la que los textos antiguos nos han estado diciendo todo el tiempo. Pero nos hemos negado a tomarla literalmente. Los Nefilim no eran seres naturales. Fueron creados mediante la hibridación de material genético humano y no humano. Esto lo hicieron entidades que poseían tecnología muy avanzada para la capacidad humana antigua. Para entender lo que realmente eran los Nefilim, debemos examinar los textos antiguos que los describen. Esto debe hacerse sin el filtro de interpretaciones cómodas. Estas interpretaciones están diseñadas para hacerlos parecer menos inquietantes de lo que realmente son. La referencia más conocida aparece en el capítulo 6, versículos 1 a 4 del Génesis. Pero esto es solo un fragmento de una narrativa mucho más amplia. Esta narrativa ha sido preservada en otras fuentes antiguas, particularmente el libro de Enoc. Este texto fue considerado escritura por los primeros cristianos y judíos, pero más tarde fue excluido de la mayoría de los cánones bíblicos. Esto se debió precisamente a lo inquietante y específico de su contenido. El libro de Enoc proporciona detalles extraordinarios sobre los orígenes de los Nefilim. Describe a 200 vigilantes, seres que identifica como ángeles o entidades divinas. Estos descendieron al monte Hermón e hicieron un pacto. Se comprometieron a tomar esposas humanas y a producir descendencia. Pero el texto no describe esto como un simple cruce entre diferentes especies. Describe un proceso deliberado de manipulación genética y la enseñanza de conocimiento prohibido. Los vigilantes, según Enoc, enseñaron a los humanos sobre genética. El texto lo llama el corte de raíces y plantas. También les enseñaron sobre metalurgia y fabricación de armas. Les enseñaron sobre cosméticos y embellecimiento. Además, les instruyeron sobre astrología y los movimientos de los cuerpos celestes. Finalmente, sobre lo que el texto llama específicamente la resolución de encantamientos. Muchos estudiosos interpretan esto como procesos químicos y biológicos. ¿Por qué seres descritos como ángeles necesitarían enseñar estas cosas a los humanos? Esto sería así si su único objetivo fuera producir descendencia híbrida. El texto deja claro que la creación de los Nefilim fue parte de un proyecto más grande. Fue un intento de modificar a la humanidad. Buscaba acelerar el desarrollo humano en direcciones específicas. Los vigilantes no estaban simplemente procreando con mujeres humanas. Estaban realizando experimentos genéticos. Crearon seres con capacidades específicas. La evolución humana natural nunca produciría tales capacidades. El libro de Enoc describe a los Nefilim no como gigantes amables. Los presenta como entidades depredadoras que consumían enormes cantidades de recursos. Con el tiempo incluso comenzaron a consumir a los propios humanos. El capítulo 7, versículos 3 a 6, los describe. Se convirtieron en grandes gigantes en el sentido de poder y apetito. Esto más que necesariamente en tamaño físico. Eran seres que consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Cuando los humanos ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos. Devoraron a la humanidad. El texto continúa afirmando que comenzaron a pecar contra aves, bestias, reptiles y peces, y a devorar la carne de los otros y a beber su sangre. Esto no describe a humanos grandes con una fuerza inusual. Esto describe algo que se volvió monstruoso. Habla de seres con apetitos y comportamientos que violaron la ley natural. No podían ser sostenidos dentro de ecosistemas normales. Y representaban una amenaza existencial tanto para la humanidad como para el propio orden natural. El texto deja claro que los Nefilim fueron una abominación.
Eran algo que nunca debió haber sido creado. Su existencia fue una de las razones principales del diluvio descrito en el Génesis. Fue un esfuerzo deliberado para eliminar estas entidades de la tierra. Pero la narrativa del diluvio del Génesis, cuando se examina cuidadosamente, revela algo inquietante. El capítulo 6, versículo 4, del Génesis afirma que los Nefilim existieron en esos días y también después. Esto significa después del diluvio. Si el diluvio tenía la intención de eliminar a los Nefilim, aparentemente no lo logró por completo. Algunos sobrevivieron, o las condiciones que los crearon persistieron. Esto permitió su reaparición en tiempos posteriores al diluvio. Textos bíblicos posteriores hacen referencia a los Nefilim o a seres claramente descendientes de ellos. El capítulo 13 del libro de Números describe a los espías israelitas informando que vieron a los Nefilim en Canaán. Los identifican específicamente como los hijos de Anak. Deuteronomio y Josué describen a los Anakim, a los Rephaim y a otros grupos. Estos textos los caracterizan como remanentes de las razas híbridas prediluvianas. Otras culturas antiguas tienen relatos notablemente similares. Los textos sumerios describen a los descendientes de los Anunnaki y los humanos. Eran seres híbridos llamados Abgal o Apkallu. Se los describía con formas y capacidades inusuales. Los textos egipcios describen a los descendientes de los Neteru, seres divinos, mezclándose con humanos. Produjeron dinastías que gobernaron con poder y conocimiento más allá de los humanos normales. La mitología griega está llena de relatos de semidioses. Son descendientes de dioses y humanos. Poseían habilidades que los distinguían de la gente normal. Los textos hindúes describen a los Daityas y Dánavas. Eran seres de ascendencia mixta, divina y humana. Estaban en constante conflicto tanto con los dioses como con los humanos puros. La consistencia en estas diversas tradiciones antiguas sugiere que describen el mismo fenómeno. No se trata de narrativas metafóricas o mitológicas. Más bien, son eventos históricos reales donde entidades no humanas interfirieron con la genética humana para crear seres híbridos. Los textos describen consistentemente a estos híbridos como problemáticos. Su existencia violaba el orden natural. Eventualmente tuvieron que ser eliminados o contenidos debido a la amenaza que representaban. Pero esto es lo que los textos también revelan. Es lo que lo hace directamente relevante para nuestro día actual. La eliminación nunca fue completa. Varias tradiciones antiguas describen a los Nefilim o a sus descendientes persistiendo en formas ocultas. Se ocultaron literal y figurativamente. Se mantuvieron a través de una cuidadosa reproducción. Eventualmente aprendieron a disfrazar su naturaleza de manera más efectiva. Si estos relatos son precisos, los Nefilim no fueron completamente destruidos. En cambio, aprendieron a esconderse mejor. Entonces, podrían seguir existiendo en nuestro mundo moderno. Estarían disfrazados de humanos, pero llevarían el legado genético de sus orígenes híbridos. El descubrimiento del Dr. Berkowitz en el desierto de Judea no fue solo una curiosidad arqueológica. Fue evidencia de que los Nefilim eran reales. Eran seres genuinamente híbridos, creados mediante manipulación genética. Sus cuerpos fueron preservados y ocultados. Quizás esto lo hicieron quienes querían mantener en secreto la evidencia de su existencia. O quizás fueron sus descendientes quienes deseaban preservar la prueba de su ascendencia. Las notas de campo del Dr. Berkowitz incluían resultados preliminares. Eran de análisis de ADN, realizado en muestras de tejido de los 6 cuerpos. Esto fue antes de que las autoridades israelíes confiscaran todo.
Esos resultados, si son auténticos, representan la evidencia más directa jamás obtenida. Muestran que los Nephilim eran híbridos genéticamente modificados. No eran variantes naturales de la humanidad. Sin embargo, no son la única evidencia genética. Durante los últimos 70 años, múltiples proyectos de investigación han encontrado anomalías genéticas. Estas se hallaron en restos antiguos y en poblaciones modernas. Apuntan a la misma conclusión inquietante. La genética humana ha sido alterada en el pasado. La evidencia de esa alteración persiste en el ADN moderno. En 1994, un equipo de genetistas analizó ADN de restos encontrados en una tumba en Perú. Hicieron un descubrimiento que les preocupó lo suficiente. Esto justificó un informe clasificado a su agencia de financiación. Los restos, que datan de aproximadamente 1000 a.C., mostraron marcadores genéticos que los investigadores no pudieron explicar. El ADN humano estándar contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Codifica entre 20.000 y 25.000 genes. Estos restos contenían ADN humano, pero con inserciones. Se trataba de secuencias genéticas adicionales. Totalizaban aproximadamente 200.000 pares de bases. No coincidían con ningún organismo conocido. Además, parecían cumplir funciones que la genética humana normal no incluye. El informe de los investigadores me fue filtrado por una fuente que trabajó en el proyecto. Describe estas inserciones mostrando clara evidencia de una ubicación intencional. No fueron mutaciones naturales o inserciones virales. Las secuencias eran demasiado complejas, demasiado funcionales y demasiado estratégicamente posicionadas dentro del genoma para ser aleatorias. Parecían mejorar capacidades específicas. Incluían un aumento del tamaño cerebral. También mejoraban el desarrollo muscular y el procesamiento sensorial. Lo más inquietante es que incluían genes que afectaban el envejecimiento y la reparación celular. Esto extendería drásticamente la vida más allá de los parámetros humanos normales. El informe concluyó con una declaración que probablemente explica su clasificación inmediata. El material genético analizado mostraba características consistentes con la ingeniería intencional. Esta ingeniería utilizaba un conocimiento de la genética que superaba considerablemente la capacidad científica humana actual. Si estos restos son genuinamente antiguos, como sugiere la datación, entonces la tecnología de ingeniería genética existió en la prehistoria. Lo hizo a niveles que aún no hemos logrado. La explicación alternativa, que estos restos fueron alterados en tiempos modernos, parece poco probable. Esto se debe a los patrones de degradación y la integración de las secuencias anómalas con el material genético circundante. Los investigadores recomendaron un estudio adicional. Este estudio debería tener protocolos de seguridad adecuados. Su objetivo sería determinar el origen y el propósito de estas modificaciones genéticas. Ese estudio adicional nunca ocurrió, o si ocurrió, los resultados nunca se hicieron públicos. Los investigadores involucrados en el proyecto fueron dispersados a diferentes instituciones. Las muestras fueron confiscadas. La financiación para cualquier investigación similar fue retirada discretamente. El mensaje fue claro. Investigar anomalías genéticas en restos antiguos no era una línea de investigación aprobada. Pero este descubrimiento peruano no fue único. Se han reportado hallazgos similares, generalmente en canales restringidos. Provienen de restos antiguos encontrados en ubicaciones de todo el mundo. En 1967, investigadores soviéticos que analizaban restos de un sitio de entierro en las montañas del Cáucaso informaron anomalías genéticas que no pudieron explicar. En 2003,
Investigadores chinos que trabajaban con restos de la cuenca del Tarim encontraron secuencias de ADN que no coincidían con ninguna fuente humana o animal conocida. En 2009, un laboratorio privado en Alemania, que analizaba muestras de antiguas momias egipcias, informó haber encontrado marcadores genéticos. Estos marcadores sugerían eventos de hibridación en el pasado distante. Todos estos hallazgos siguieron el mismo patrón. Hubo un entusiasmo inicial por parte de los investigadores. Se presentaron informes preliminares que sugerían descubrimientos extraordinarios. Luego, se produjo una clasificación o supresión repentina. Se advirtió a los investigadores que suspendieran sus indagaciones. Alguien no quiere que esta información sea pública. Alguien está suprimiendo sistemáticamente la evidencia de que la genética humana ha sido modificada en el pasado. Esto fue mediante procesos que no deberían haber sido posibles con la tecnología prehistórica. Van Nylen knows. Pero la evidencia no se limita a los restos antiguos. Ciertas poblaciones humanas modernas portan marcadores genéticos que sugieren una descendencia de estos linajes modificados. El pueblo vasco de los Pirineos tiene perfiles genéticos que difieren significativamente de las poblaciones europeas circundantes. Esto incluye una muy alta frecuencia del tipo de sangre RH negativo. También presentan marcadores genéticos que algunos investigadores han sugerido. Estos marcadores indican una mezcla con una fuente no humana en el pasado distante. El pueblo melanesio del Pacífico posee material genético de una fuente homínida desconocida. Ha sido etiquetado como Denisovan. Esto se basa en algunos fragmentos de hueso encontrados en Siberia. Sin embargo, el perfil genético no coincide con ningún ancestro humano conocido. Además, parece incluir modificaciones que mejoraron la resistencia a enfermedades y la adaptación a grandes alturas. Estas mejoras superan lo que la selección natural por sí sola produciría. Estas anomalías a nivel poblacional son reconocidas por la genética convencional, pero se explican a través de marcos de antiguas especies humanas que se cruzaron con humanos modernos. Neandertales, denisovanos y posiblemente otras especies humanas arcaicas contribuyeron con genes a las poblaciones humanas modernas a través del entrecruzamiento. Esa es la explicación oficial. Pero este marco comienza a desmoronarse cuando se examinan los genes específicos involucrados y sus funciones. Muchos de los genes que las poblaciones modernas heredaron de estas supuestas especies humanas arcaicas no solo proporcionan ventajas menores, ofrecen capacidades que parecen específicamente diseñadas para propósitos más allá de la simple supervivencia. En 2019, un equipo de investigación publicó hallazgos. Ciertos genes heredados de la ascendencia Denisovan en poblaciones tibetanas les permiten vivir cómodamente en altitudes elevadas. En estas altitudes, el bajo nivel de oxígeno debilitaría a las personas sin estos genes. Pero el mecanismo por el cual estos genes funcionan sugiere una optimización intencional. No se trata de una adaptación gradual. Los genes no solo mejoran ligeramente el procesamiento de oxígeno, reorganizan completamente la función de los glóbulos rojos. También cambian la forma en que el cuerpo responde a la hipoxia. Estos cambios requerirían múltiples mutaciones coordinadas que ocurrieran simultáneamente. Esto es estadísticamente casi imposible, solo a través de la selección natural. ¿Qué pasaría si los Denisovan no fueran una especie humana separada? ¿Y si fueran realmente poblaciones remanentes de Nephilim? Serían seres híbridos cuya genética fue diseñada para funcionar en entornos específicos. ¿Qué pasaría si el ADN humano arcaico que portan las poblaciones modernas no proviniera de ancestros humanos naturales?
¿Y si fuera de híbridos diseñados que se cruzaron con humanos normales en la prehistoria? Esto explicaría por qué estas contribuciones genéticas ofrecen ventajas tan específicas y sofisticadas. También explicaría por qué el patrón de herencia sugiere una mezcla intencional. No se trataría de un cruce aleatorio. La evidencia genética más inquietante proviene de una investigación que ha sido casi completamente suprimida. A principios de los 2000, un investigador a quien llamaré Dr. M realizó un análisis de ADN. Estoy protegiendo su identidad por razones obvias. Esto fue en individuos que afirmaban ser descendientes de antiguos linajes con habilidades inusuales. El Dr. M se mostró escéptico ante estas afirmaciones. Esperaba encontrar ADN humano normal, pero lo que encontró, en cambio, lo conmocionó. Varios de sus sujetos tenían anomalías genéticas. Eran similares a lo que se había reportado en restos antiguos. Se trataba de inserciones de secuencias genéticas no estándar que parecían servir funciones específicas. El Dr. M intentó publicar sus hallazgos, pero fue contactado inmediatamente por representantes de agencias de las que nunca había oído hablar. Se le dijo sin rodeos que su investigación afectaba cuestiones de seguridad nacional. Necesitaba ser descontinuada de inmediato. Cuando se negó, comenzaron a suceder cosas extrañas. Su laboratorio sufrió un allanamiento. Solo sus muestras genéticas fueron robadas. La financiación de su universidad fue cortada. Sus colegas dejaron de devolverle las llamadas. Finalmente, recibió la visita de individuos que le mostraron documentos clasificados. Estos documentos aparentemente contenían perfiles genéticos de cientos de individuos. Todos ellos portaban anomalías similares en todo el mundo. Se le informó al Dr. M que esta información estaba siendo rastreada en los niveles más altos de múltiples gobiernos. Los individuos que portaban estos marcadores genéticos eran considerados personas de interés. Las razones de esto no fueron explicadas. Cualquier investigación en esta área se consideraría una violación de seguridad. Se le ofreció una opción. Podía aceptar un generoso acuerdo y firmar acuerdos de confidencialidad. O podía enfrentar consecuencias que no se especificaron, pero que fueron claramente amenazadas. El Dr. M aceptó el acuerdo. Nunca ha hablado públicamente sobre su investigación, pero sí compartió conmigo, a través de un intermediario y con precauciones sustanciales, los hallazgos básicos antes de que lo silenciaran. Según la investigación del Dr. M, hay individuos vivos hoy que portan material genético que no debería existir en el genoma humano. Son genes que parecen haber sido insertados mediante procesos que reconoceríamos como ingeniería genética. Estos genes se remontan a fuentes antiguas. Además, proporcionan capacidades que superan los parámetros humanos normales. Estos individuos representan un pequeño porcentaje de la población mundial. Sin embargo, están desproporcionadamente representados en posiciones de poder e influencia. Se encuentran en familias de élite y en roles de liderazgo en múltiples sectores. Si los hallazgos del Dr. M son precisos, los Nephilim no desaparecieron en las antiguas inundaciones. Diluyeron su genética a través del entrecruzamiento con humanos normales. Difundieron sus genes modificados a través de las poblaciones. Al mismo tiempo mantuvieron linajes concentrados donde estos genes son más dominantes. Esos linajes existen hoy. Llevan consigo el legado genético de seres creados mediante procesos que violaron la ley natural. Son seres que nunca debieron haber existido, pero han persistido en formas modificadas hasta nuestros días. Si algunos humanos poseen genética Nephilim, genes modificados insertados en nuestros ancestros mediante procesos que no comprendemos completamente,
entonces esperaríamos ver individuos con capacidades que superan los parámetros humanos normales. Esto es exactamente lo que encontramos al examinar casos cuidadosamente documentados de personas con habilidades extraordinarias. Estas habilidades no pueden explicarse por la comprensión convencional del potencial humano. El enfoque científico dominante sobre las habilidades humanas excepcionales asume que representan el extremo lejano de las curvas de distribución normal. Sugiere que si existen suficientes humanos, algunos tendrán talentos o capacidades inusuales a través de combinaciones genéticas afortunadas. Sin embargo, ciertas habilidades documentadas superan lo que este marco puede explicar. No son solo mejores de lo normal, sino fundamentalmente diferentes en su tipo. Esto sugiere alteraciones en los procesos biológicos básicos, más que solo combinaciones genéticas afortunadas dentro de los parámetros normales. Permítanme darles ejemplos específicos que han sido cuidadosamente documentados y estudiados. Daniel Tammet es un sabio británico con extraordinarias habilidades matemáticas y lingüísticas. Puede realizar cálculos complejos en su cabeza más rápido que las computadoras. Habla 11 idiomas con fluidez y aprendió islandés en una semana. Además, tiene un recuerdo perfecto del número pi hasta 22.514 decimales, lo que hace a Tammet particularmente interesante. Para nuestros propósitos, es cómo describe sus habilidades. Él no calcula en el sentido convencional. Percibe los números como si tuvieran formas, colores y texturas. Navega a través de lo que él describe como un paisaje de relaciones numéricas que existe en su percepción. Neurólogos que estudiaron a Tammet encontraron que su cerebro está conectado de manera diferente a los humanos normales. Sin embargo, esto no coincide con condiciones neurológicas conocidas. Sus patrones de conectividad neuronal, las formas en que se comunican las diferentes regiones cerebrales, muestran características que parecen optimizadas intencionalmente. Esto difiere de las peculiaridades de desarrollo accidentales. Si uno quisiera diseñar un humano con capacidades matemáticas y lingüísticas mejoradas, podría diseñar exactamente el tipo de arquitectura neuronal que posee Tammet. Wim Hof, conocido como el hombre de hielo, demuestra control sobre procesos fisiológicos que no deberían ser voluntariamente controlables. Él puede permanecer en agua helada por periodos prolongados sin que su temperatura corporal central disminuya. Puede influir en la respuesta de su sistema inmunológico mediante la intención consciente. Además, escaló el monte Everest vistiendo solo pantalones cortos y zapatos. Estudios científicos sobre Hof han confirmado su capacidad. Él puede controlar conscientemente su sistema nervioso autónomo, sus respuestas inmunes y su termorregulación. Estas capacidades superan lo que la biología convencional considera posible. Las explicaciones ofrecidas para las habilidades de Hof se centran en sus técnicas de meditación y respiración. Esto sugiere que accede a un potencial humano latente que cualquiera podría desarrollar con el entrenamiento adecuado. Sin embargo, Hof mismo ha dicho que sus habilidades le llegaron de forma natural. Afirma que no las desarrolló a través de años de práctica, sino que las descubrió ya presentes en sí mismo. Además, el análisis genético de Hof, aunque no se ha hecho público por completo, ha mostrado variantes inusuales en genes relacionados con la regulación de la temperatura y las respuestas al estrés. Existen casos documentados de individuos con memoria perfecta o casi perfecta para tipos específicos de información. Son personas que pueden recordar cada conversación, cada libro leído y cada escena visual que han presenciado. La explicación oficial es la hipertimia, una condición donde la memoria autobiográfica se mejora drásticamente.
Sin embargo, los mecanismos neuronales que permitirían esto no se comprenden. El hecho de que estos individuos no experimenten sobrecarga cognitiva por esta enorme capacidad de memoria sugiere algo. Sus cerebros están procesando información de maneras fundamentalmente diferentes a las de los humanos normales. Quizás lo más inquietante son los casos documentados de individuos con lo que solo puede describirse como habilidades precognitivas. Es la capacidad de percibir eventos futuros antes de que ocurran. La ciencia convencional rechaza la precognición como imposible, porque viola nuestra comprensión de la causalidad y el tiempo. Sin embargo, estudios cuidadosamente controlados han documentado anomalías estadísticas que no pueden explicarse por casualidad. Estos estudios fueron realizados particularmente por agencias gubernamentales para posibles aplicaciones de inteligencia. Ciertos individuos, al ser evaluados repetidamente bajo protocolos rigurosos, muestran una capacidad constante para predecir eventos futuros. También responden a estímulos antes de que estos se generen, a tasas que superan lo que permite la probabilidad. El programa de visión remota del gobierno de los Estados Unidos, que funcionó desde 1970 hasta 1990, fue públicamente reconocido y desclasificado. La posición oficial es que el programa se cerró porque los resultados eran demasiado inconsistentes para ser útiles. Sin embargo, documentos publicados a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información revelan otras cosas. Ciertos individuos demostraron habilidades que los gerentes de proyecto describieron como extraordinarias e inexplicables. Estos individuos eran capaces de describir lugares distantes que nunca habían visto. Podían percibir eventos que ocurrían en esos lugares en tiempo real. En algunos casos, también podían percibir eventos que aún no habían ocurrido. Si buscamos evidencia de que algunos humanos poseen modificaciones genéticas que proporcionan capacidades más allá de los parámetros humanos normales, estos casos documentados de habilidades excepcionales ofrecen exactamente esa evidencia. No se trata solo de personas un poco más inteligentes o más fuertes que el promedio. Son personas cuyas capacidades sugieren diferencias fundamentales en su biología. También se notan diferencias en su neurología y en su interfaz con la realidad física misma. Y cuando los investigadores han indagado en los antecedentes de estos individuos, surgen patrones interesantes. Muchos provienen de familias con historiales de habilidades inusuales que abarcan múltiples generaciones. Esto sugiere rasgos genéticos en lugar de adquiridos por el entorno. Muchos tienen ascendencia que se remonta a regiones geográficas específicas que los textos antiguos asocian con poblaciones Nefilim. Estas regiones incluyen el Oriente Medio, el Cáucaso y el Mediterráneo. Además, cuando se han examinado sus genéticas, muchos muestran el tipo de anomalías que el Dr. M y otros investigadores silenciados han reportado. Estas anomalías son inserciones y variantes que parecen diseñadas en lugar de evolucionadas naturalmente. La explicación convencional para estos individuos excepcionales es que representan variantes raras pero naturales de la humanidad. Son valores atípicos en las curvas de distribución que demuestran de lo que los humanos son potencialmente capaces cuando se dan combinaciones óptimas de genes normales. Sin embargo, los patrones específicos de sus habilidades, la forma en que parecen optimizados para funciones particulares, la transmisión a través de líneas familiares y la correlación con marcadores genéticos inusuales, todo sugiere algo diferente. Estos individuos pueden portar genética Nephilim activa. Son descendientes de los seres híbridos descritos en textos antiguos. Sus modificaciones genéticas se han transmitido a través de generaciones y ocasionalmente se expresan completamente en individuos con la combinación correcta de genes activos. Si esta interpretación es correcta,
Entonces, las habilidades que vemos en individuos excepcionales no son el potencial humano actualizándose. Son capacidades Nephilim que se manifiestan en personas que portan suficiente genética modificada para que esas capacidades funcionen. Esto plantea una pregunta inquietante. Si algunos humanos caminan con genética Nephilim parcialmente activa, lo que les otorga habilidades que exceden los parámetros normales, ¿qué pasaría si esa genética se activara por completo? ¿De qué sería capaz un Nephilim moderno, portando el conjunto completo de modificaciones genéticas en lugar de solo fragmentos? ¿Y existe ya tal ser? Escondiéndose a plena vista, poseyendo capacidades tan superiores a los humanos normales que ya no podríamos reconocerlo como humano? La supresión de evidencias sobre los Nephilim no ocurre al azar ni por simple cerrazón académica. Es sistemática, coordinada y aplicada por organizaciones que claramente saben mucho más sobre este tema de lo que están dispuestas a admitir públicamente. Cuando se investiga quién suprime la evidencia Nephilim y por qué, se descubren redes de instituciones. Estas están conectadas a gobiernos, agencias militares, autoridades religiosas y grupos privados. Han estado monitoreando y gestionando información sobre seres híbridos durante siglos. El Archivo Secreto Vaticano, a pesar de su reciente cambio de nombre a Archivos Apostólicos Vaticanos, sigue siendo uno de los repositorios de información más restringidos del mundo. Contiene aproximadamente 53 millas lineales de estanterías con documentos que datan de más de 1000 años. Los archivos incluyen materiales clasificados en varios niveles de restricción. Algunos documentos están disponibles para investigadores cualificados previa solicitud. Sin embargo, porciones significativas permanecen completamente restringidas sin una explicación clara de por qué o qué contienen. Múltiples investigadores que han obtenido acceso parcial a los archivos vaticanos han reportado encontrar referencias a documentos sobre los Nephilim. No se les permitió examinar estos documentos. Un ex informante del Vaticano que entrevisté, bajo condición de anonimato absoluto, describió una sección completa de los archivos. Esta sección está dedicada a lo que internamente se llama la cuestión de los gigantes. Contiene textos, artefactos y documentación relacionados con encuentros Nephilim a lo largo de la historia. Según esta fuente, el Vaticano ha estado suprimiendo activamente información sobre los Nephilim desde al menos el siglo IV de la Era Común. Fue entonces cuando las autoridades eclesiásticas tomaron decisiones deliberadas sobre qué textos se incluirían en el canon bíblico y cuáles se excluirían. El libro de Enoc, que proporciona el relato más detallado sobre los orígenes de los Nephilim, fue excluido del canon. Esto ocurrió a pesar de ser ampliamente aceptado como escritura en períodos anteriores. Mi fuente sugiere que esta exclusión estaba específicamente destinada a limitar el conocimiento público sobre los Nephilim. También buscaba enmarcarlos como mitológicos en lugar de históricos. Además, pretendía evitar que la gente entendiera que los seres híbridos eran reales y potencialmente aún existían. Los archivos del Vaticano supuestamente contienen cientos de relatos de toda la historia cristiana. Estos describen encuentros con seres que coinciden con las descripciones de los Nephilim. Son relatos de sacerdotes, monjes y funcionarios de la Iglesia. Informan de encuentros con individuos que poseían anatomía y habilidades inusuales. Estos individuos fueron investigados y, en algunos casos, eliminados por las autoridades eclesiásticas. El Vaticano no es único en esta supresión. Varios gobiernos mantienen archivos clasificados sobre temas que oficialmente no existen. En los Estados Unidos, los documentos Majestic 12, que pueden ser auténticos o sofisticadas falsificaciones, describen un grupo gubernamental secreto.
Este grupo se formó para investigar y gestionar asuntos relacionados con inteligencia no humana y entidades biológicas no convencionales. Si bien la mayor parte de la atención sobre Majestic 12 se ha centrado en teorías extraterrestres, algunos investigadores han sugerido que parte de su mandato implicaba gestionar información y encuentros relacionados con seres híbridos. Estos seres tienen orígenes en el pasado antiguo de la Tierra, en lugar de provenir del espacio. Una fuente del Departamento de Defensa con la que me comuniqué describió una división que oficialmente no existe. Esta realiza un monitoreo genético continuo de poblaciones en todo el mundo. Rastrean individuos con marcadores genéticos inusuales. WASH también mantienen bases de datos que correlacionan anomalías genéticas con ascendencia geográfica, historiales familiares y capacidades demostradas. Esta fuente sugirió que ciertos individuos son señalados para atención especial. Se les rastrea a lo largo de sus vidas y en algunos casos se les recluta en programas que permanecen clasificados. ¿Por qué los gobiernos invertirían recursos en rastrear personas con genéticas inusuales? La explicación oficial, si se pudiera obtener una, probablemente lo enmarcaría como investigación médica o identificación de posibles amenazas a la seguridad. Pero mi fuente sugirió que el propósito real es más específico. Se trata de identificar a los individuos que portan genética Nephilim activa y monitorearlos. Esto busca evaluar si representan riesgos o si son oportunidades para aplicaciones de inteligencia o militares. También existen organizaciones privadas involucradas en esta supresión y monitoreo. Varias familias aristocráticas, sociedades secretas y órdenes esotéricas mantienen archivos y tradiciones relacionadas con los Nephilim. Estos nunca se comparten públicamente. Algunas de estas organizaciones afirman descender de los propios Nephilim. Ven su ascendencia híbrida no como una maldición, sino como una fuente de superioridad y legitimidad para su poder. Estos grupos han pasado siglos gestionando cuidadosamente sus linajes. Se han intercasado para mantener la pureza genética. También suprimen información que podría permitir a los forasteros reconocer quiénes y qué son. Un antiguo miembro de una de estas organizaciones me describió sus creencias y prácticas internas. Esta persona dejó el grupo y violó sus juramentos de secreto, asumiendo un gran riesgo personal. Según esta fuente, la organización se ve a sí misma como la heredera de la sangre Nephilim. Llevan el legado genético de seres que eran superiores a los humanos normales. Creen que su ascendencia les otorga no solo capacidades mejoradas, sino derechos reales para gobernar sobre los humanos normales. Consideran que la naturaleza híbrida divino-humana de sus ancestros los convierte en una casta separada y superior. Esta organización, y otras similares, supuestamente ha estado involucrada en la supresión de descubrimientos arqueológicos. Estos descubrimientos proporcionarían pruebas de los Nephilim. También financian investigaciones que apoyan sus narrativas históricas preferidas. Al mismo tiempo, bloquean investigaciones que podrían revelar verdades incómodas. Además, se aseguran de que los individuos que portan su linaje ocupen posiciones de poder e influencia en toda la sociedad. Según mi fuente, ven la genética moderna y la biotecnología con particular interés. La consideran como el potencial para restaurar o mejorar las capacidades Nephilim. Estas capacidades se han diluido a través de siglos de mezcla con poblaciones humanas normales. La coordinación entre todos estos grupos, el Vaticano, las agencias gubernamentales y las organizaciones privadas, sugiere algo. La supresión de la información Nephilim no se trata solo de proteger narrativas religiosas o históricas. Se trata de mantener el control sobre información que tiene implicaciones prácticas y actuales. Si los Nephilim fueran reales,
si se crearon seres híbridos en la antigüedad mediante ingeniería genética. Y si los descendientes de esos seres existen hoy con capacidades y genéticas inusuales. Entonces esta información tiene una importancia tremenda. Es crucial para comprender las estructuras de poder, también para evaluar amenazas y para tomar decisiones sobre la investigación genética y las tecnologías de mejora humana. El hecho de que múltiples instituciones poderosas estén suprimiendo activamente esta información sugiere que saben que es verdad. También ven la conciencia pública como peligrosa para sus intereses. Estos intereses podrían implicar mantener el control social. Podrían buscar proteger linajes híbridos que ocupan posiciones de élite. También podrían querer prevenir el pánico sobre la existencia de entidades posthumanas. O bien, ocultar programas en curso relacionados con la mejora genética. La supresión es real, coordinada y se aplica mediante la intimidación y la clasificación. Y cuando es necesario, se elimina a quienes profundizan demasiado en estos misterios. Si los Nephilim fueran reales, si no fueron completamente eliminados en catástrofes antiguas, y si su genética se ha transmitido a través de ciertos linajes. Entonces la pregunta crítica es, ¿dónde están ahora? ¿Existen individuos con genética Nephilim significativa en nuestro mundo actual? Y si es así, ¿qué están haciendo? La evidencia sugiere respuestas inquietantes a ambas preguntas. Una imagen emerge, basada en investigaciones genéticas suprimidas. También se fundamenta en patrones históricos de endogamia de familias de élite. Además, existen relatos de personas internas que describen encuentros con individuos de características inusuales. A esto se suman patrones de retención de poder que exceden lo que los linajes humanos normales mantendrían. Todo ello apunta a la existencia de los Nephilim, seres con genética. Nephilim significativa existen en nuestro mundo moderno. Quizás no son de sangre pura como los antiguos. Sin embargo, portan suficientes genes modificados para manifestar capacidades mejoradas. No son numerosos. Probablemente representan menos del 1% de la población mundial. Posiblemente mucho menos. Están estratégicamente posicionados en lugares y roles. Allí sus capacidades mejoradas proporcionan la máxima ventaja. Permítanme describir el patrón de dónde aparecen estos individuos. En primer lugar, se encuentran en posiciones de poder generacional. Son familias que han mantenido riqueza e influencia a lo largo de siglos. Esto ocurre a pesar de la entropía normal que erosiona la mayoría de las fortunas familiares. La aristocracia europea, particularmente las familias que afirman descender de antiguas líneas reales, muestra tasas inusualmente altas de endogamia y aislamiento genético. Estos comportamientos tienen sentido si están protegiendo linajes específicos. La obsesión con la genealogía y el cuidadoso registro de árboles genealógicos que se remontan siglos son evidentes. La práctica del matrimonio entre primos, a pesar de los riesgos genéticos conocidos, también lo es. Todo esto sugiere que estas familias saben que llevan algo en su genética que desean preservar. En segundo lugar, se encuentran en posiciones que requieren capacidades cognitivas extraordinarias, como las altas finanzas, la física teórica, las matemáticas avanzadas y la planificación estratégica. Si bien la mayoría de las personas en estos campos son humanos normales con alta inteligencia, parece haber un subconjunto. Estos demuestran capacidades que superan lo que incluso los humanos genios deberían poseer. Procesan información a velocidades que parecen imposibles. Ven patrones que otros pasan por alto y resuelven problemas con una facilidad que sugiere arquitecturas cognitivas fundamentalmente diferentes.
He entrevistado a varias personas que han trabajado de cerca con individuos que, según creen, portaban genética Nephilim. Una fuente, un antiguo banquero de inversiones, describió a un colega. Este colega podía analizar instrumentos financieros complejos y dinámicas de mercado con una velocidad y precisión que parecían sobrehumanas. Este individuo echaba un vistazo a páginas de datos durante segundos e inmediatamente identificaba oportunidades o riesgos. Esto a equipos de analistas con computadoras les llevaría días descubrir. Rara vez dormía, quizás 3 horas por noche, pero no mostraba signos de fatiga. Además, envejecía mucho más lentamente que sus contemporáneos. Parecía tener apenas 40 años cuando se acercaba a los 70. En tercer lugar, se encuentran en posiciones relacionadas con el conocimiento oculto o esotérico. Esto incluye a miembros de alto rango de sociedades secretas, líderes espirituales en ciertas tradiciones e investigadores de la conciencia y fenómenos anómalos. Estos puestos atraen a individuos que tienen experiencia directa o conocimiento familiar de realidades que la sociedad dominante no reconoce. Aquellos que portan genética Nephilim podrían ser atraídos o reclutados para estos roles. Esto se debe a que sus capacidades inusuales les dan acceso a percepciones o habilidades que los humanos normales no poseen. En cuarto lugar, y lo más inquietante, se encuentran en posiciones relacionadas con la investigación genética y la biotecnología. Múltiples fuentes me han sugerido que ciertos investigadores en genética de vanguardia tienen características inusuales. También indican que algunos avances en ingeniería genética pueden provenir no de la innovación humana normal, sino del conocimiento que ciertos individuos poseen. Este conocimiento podría estar codificado genéticamente o transmitido a través de linajes familiares que preservaron información antigua. La actual explosión de capacidades de ingeniería genética se enmarca como progreso científico normal. Esto abarca CRISPR, otras tecnologías de edición de genes, la investigación para extender la vida humana y proyectos para mejorar capacidades cognitivas y físicas. Pero la velocidad del avance, las direcciones específicas de la investigación y la participación de ciertos individuos con antecedentes inusuales plantean preguntas. ¿Es este desarrollo enteramente impulsado por humanos? ¿O está siendo guiado por entidades con conocimiento de manipulación genética que se remonta a miles de años? Si seres con genética Nephilim han caminado entre nosotros a lo largo de la historia, ¿cuál sería su agenda? Basado en textos antiguos y patrones observados, emergen varias posibilidades. Podrían estar trabajando para restaurar o mejorar sus linajes disminuidos. Para ello, usan la genética moderna para reactivar capacidades diluidas por milenios de mestizaje con humanos normales. También podrían estar intentando crear nuevos híbridos. Para esto, usan la tecnología actual para hacer abiertamente lo que se hizo en secreto en la antigüedad. Podrían estar preparándose para algún evento futuro, siguiendo una línea de tiempo o un plan que se extiende a través de siglos. O simplemente podrían estar manteniendo su posición de poder sobre la humanidad normal. Así se aseguran de que ellos y sus descendientes sigan ocupando la cima de la jerarquía social. El desarrollo de interfaces cerebro-computadora, tecnologías de modificación genética e inteligencia artificial crea oportunidades sin precedentes. Estas permiten a los seres con capacidades mejoradas distinguirse aún más de los humanos normales. Si ya puedes procesar información más rápido que los humanos normales, las interfaces neuronales directas te harían casi divino en tu velocidad cognitiva. Si tu genética ya proporciona capacidades físicas mejoradas, la terapia génica podría llevar esas ventajas aún más lejos.
Si ya vives más tiempo que los humanos normales, las tecnologías de extensión de vida podrían darte siglos o incluso una vida útil indefinida. Podríamos estar presenciando la siguiente etapa del desarrollo Nephilim. Es el uso de tecnología moderna para trascender incluso las capacidades mejoradas que poseían sus ancestros. La humanidad normal podría desconocer por completo que esto está sucediendo. Podrían estar convencidos de que todos se beneficiarán de estas tecnologías. Sin embargo, en realidad están siendo desarrolladas por y para un subconjunto de la población que ya es posthumano de maneras significativas. Todo lo que he presentado podría parecer historia antigua o trivia genética oscura sin relevancia real para nuestras vidas diarias. Pero es crucial comprender la verdad sobre los Nephilim. Ellos fueron híbridos genéticamente modificados que representaron amenazas existenciales. Nunca fueron completamente eliminados, y sus descendientes caminan entre nosotros hoy. Este entendimiento es crítico para dar sentido a los eventos actuales y para anticipar lo que viene después. Vivimos en una época de cambio acelerado y avance tecnológico. Esto está transformando lo que significa ser humano. Pronto, tendremos la capacidad de modificar nuestra propia genética. También mejorar nuestra cognición, extender nuestra vida útil y trascender por completo las limitaciones biológicas. La narrativa dominante enmarca todo esto como progreso humano, como si nuestra especie finalmente lograra el control sobre su propia evolución y destino. Pero, ¿y si esto no es progreso humano en absoluto? ¿Y si es progreso Nephilim? Es la realización de una agenda que comenzó hace miles de años y que ahora se acerca a su finalización. Los textos antiguos advierten explícitamente sobre lo que sucede cuando se viola el límite entre lo humano y lo no humano. También cuando se crean seres que no deberían existir, y cuando el orden natural se altera mediante la manipulación genética. Los Nephilim fueron una abominación. No porque haya algo inherentemente malo en ser fuerte o inteligente, sino porque fueron creados mediante procesos que violaron la ley natural. Combinaron lo que no debía combinarse. Produjeron seres cuya existencia amenazaba el tejido de la realidad biológica y espiritual. Estamos desarrollando tecnologías que nos permitirán crear seres mejorados. Esto se hará mediante ingeniería genética y aumento cibernético. Necesitamos considerar si repetimos el error que llevó a la catástrofe antigua. Debemos pensar si este desarrollo surge de la sabiduría humana, o si está siendo guiado por entidades que planificaron esto por miles de años. Los individuos con genética Nephilim, si existen como sugiere la evidencia, tendrían un gran interés. Este interés sería en el desarrollo de tecnologías de mejora. Para ellos, estas tecnologías no son futuros teóricos, son oportunidades para restaurar capacidades que sus ancestros poseían. También les permitirían competir más eficazmente entre sí. Además, servirían para distinguirse aún más de la humanidad normal. Estarían financiando esta investigación, guiarían su desarrollo, asegurarían que avance en direcciones específicas, se prepararían para ser los primeros beneficiarios cuando las tecnologías maduren. Mientras tanto, a los humanos normales se les presenta una visión. Es la visión de una trascendencia transhumanista. La idea es que la tecnología nos permitirá a todos ser superhumanos. Superaremos la enfermedad y la muerte. También mejoraremos nuestra inteligencia y capacidades más allá de los límites actuales. Podríamos considerar que esta visión es una trampa. También cabe preguntarse si las tecnologías desarrolladas beneficiarán principalmente a quienes ya portan genética mejorada. Beneficiarían también a quienes tienen los recursos para tratamientos costosos.
beneficiarían a quienes entienden cómo usar estas herramientas. Esto es porque ellos o sus ancestros usaron herramientas similares en el pasado. Podríamos estar al borde de un evento de especiación. Esto significa una división deliberada de la humanidad en castas biológicas separadas. Habría humanos mejorados y no mejorados. Los mejorados serían descendientes de antiguas líneas híbridas. Los no mejorados permanecerían como humanos normales. Ellos no tendrían acceso a las mejoras genéticas que pronto serán posibles. Esto no es ciencia ficción. Este es el resultado lógico de las trayectorias tecnológicas actuales. Se combina con el patrón histórico de élites que mantienen ventajas a través de generaciones. Las antiguas narrativas del diluvio describen un reinicio. Esto fue una eliminación deliberada de los híbridos Nephilim. Su existencia se había vuelto insostenible. Amenazaban a la humanidad normal y también al orden natural. Podríamos estar acercándonos a otro momento similar. En este punto se tomarán decisiones importantes. Se decidirá qué formas de manipulación genética son aceptables. También qué entidades deberían tener permitido existir. Además, cómo prevenir la creación de seres que amenacen el futuro de la humanidad. Pero aquí está la parte aterradora. Esas decisiones podrían no ser tomadas por humanos normales. Tampoco serían en interés de la humanidad normal. Podrían ser tomadas por los propios descendientes de los Nephilim. Estos seres ven su naturaleza híbrida no como una abominación, sino como una superioridad. Utilizarán sus posiciones de poder. Así asegurarán que la revolución genética venidera sirva a sus propósitos. Esto no beneficiará a la humanidad en su conjunto. Por esta razón, la supresión de información sobre los Nephilim es crucial. Los humanos normales no entienden que seres híbridos fueron creados en el pasado. Esos seres casi destruyeron a la humanidad. Sus descendientes existen en la actualidad. Estamos al borde de recrear las condiciones que llevaron a antiguas catástrofes. Por esto, no podemos tomar decisiones informadas sobre tecnologías genéticas. Tampoco podemos decidir sobre la mejora humana. Nos están llevando a ciegas hacia un futuro. Ese futuro podría implicar nuestra propia obsolescencia. Es posible que seamos reemplazados por entidades posthumanas. Hemos sido engañados para crearlas. La elección que enfrentamos, como individuos y como especie, es crucial. Debemos decidir si proceder con las tecnologías de mejora genética. Esto sería sin comprender sus verdaderas implicaciones, o si demandar transparencia sobre quiénes desarrollan estas tecnologías. También sobre cuáles son sus verdaderos objetivos. ¿Y qué nos dicen los precedentes históricos sobre los resultados probables? Los Nephilim no eran gigantes. Eran seres genéticamente modificados, que nunca debieron haber existido. Estamos a punto de crearlos de nuevo. Esto sucederá a menos que suficientes personas despierten a lo que realmente está pasando. Y a menos que exijan un camino diferente para el futuro. Los textos antiguos eran advertencias. La evidencia suprimida es prueba. Nuestro momento actual es la prueba. Decidirá si aprendemos de la historia o si repetimos sus capítulos más oscuros. Los Nephilim nunca desaparecieron. Han estado aquí todo el tiempo, en formas diluidas. Esperaron el momento en que la tecnología avanzara lo suficiente. Así podrían restaurar lo que se había perdido. Ese momento es ahora. Lo que hagamos a continuación determinará si la humanidad sobrevive tal como es, o si se convierte en algo más. Es algo sobre lo que nuestros ancestros intentaron advertirnos desesperadamente. Pero se nos impidió entenderlo hasta que es casi demasiado tarde.